Y bueno, yo soy fiel creyente, Abril, de que las personas venimos aquí a crecer, pero a veces no es un pedido de ayuda de una situación en crisis o no, es más, quiero tener un propósito. Esta parte de escribir les ayuda bastante, pero la parte del ritual no es lo que escribe, sino lo que se hace con lo que escribe, ¿no? Entonces, pues, cuando el dolor nos saca algunas lágrimas, pues, abracemos esas lágrimas. Les digo, bueno, el cuerpo es energía. No todo se sana con la mente. Bienvenidos a otro capítulo más de Llénate de tu luz. Y hoy tengo el gusto, el placer y el honor de que me acompañe Juan de Dios Torres García. Ahorita él nos va a platicar de todas las de todas las carreras que tiene y de todos los diplomados, porque yo no terminaría de comentárselos, pero hoy vamos a platicar acerca del camino hacia la sanación a través de la psicología y la espiritualidad. En algunas ocasiones, o casi siempre, se cree que la psicología y la espiritualidad no van de la mano. Esto debido a que hay quienes aún son escépticos y no creen en lo que va más allá de. La psicología se basa en la mente, en lo clínico, en lo que se puede observar, mientras que la espiritualidad es eso que no se puede ver a simple vista, algo invisible y sutil y que muchas veces no poder ver de manera tangible nos hace no creerla. Cuando en lugar de tomar dos caminos y conjugar solo uno nos puede ayudar a sanar, sino que también podemos tener en conjunto y tener y conseguir algo mejor. Y pues está con nosotros Juan de Dios, muchísimas gracias por acompañarnos. No, hombre, muchísimas gracias a ti, Abril. La verdad es que para mí es un honor y un placer compartir información valiosa para las personas y sobre todo información que les ayude en sus procesos personales, ¿verdad? Totalmente. Y bueno, hacerlo aquí en tu presencia, la verdad es que para mí es muy nutritivo, entonces te agradezco mucho el espacio. Y como decías, pues sí, yo soy, bueno, fíjate que últimamente me he dado cuenta que no me gusta decir yo soy, ¿verdad? Como que Se siento oye, que se oye como el ego, ¿no? Sí. exacto, y también siento que no nos define todo lo que estudiamos, sino muchas más cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, tengo una licenciatura en negocios. Actualmente yo trabajo en un corporativo, entonces tengo esta parte administrativa, estructurada y más analítica y muy arraigada, pero también siempre me ha gustado mucho la psicología. Siempre me ha apasionado entender la mente y cómo funciona en sí el ser humano. Y esa iba a ser mi primera carrera, pero en realidad no, por otras cuestiones me fui por esta. Fue la segunda. Exactamente. Bueno, la tercera en realidad. Tengo también una doble titulación en administración de negocios a nivel ciencia. Y ya puedo decir también que tengo una psicología, una licenciatura en psicología, perdón, exactamente, con dos formaciones. Una justamente en psicoterapia corporal y caracterología. Y la otra es un entrenamiento, una formación en respiración avanzada consciente en la psicoterapia transpersonal. Y actualmente sí me dedico a dar terapia, es algo que me gusta mucho. Pero hay algo más también que me gusta, incluso igual o más, que es esta parte de acompañar procesos de sanación desde lo espiritual. Entonces, tengo también algunos años dando sesiones de tarot, sobre todo más enfocado en la parte evolutiva. Y justo, yo creo que un poco menos del año para acá, he podido tener más contacto con esta parte de los seres fallecidos y bueno, es justamente por eso que llegué a tu programa también, ¿verdad? De Sana tu Alma, para poder entender más y aprender más sobre esa parte que me gusta, pero sí es importante como entenderla mejor. Entonces me está ayudando bastante a integrarlo. Y bueno, yo soy fiel creyente, Abril, de que las personas venimos aquí a crecer y a crecer no solo como ser humano, sino como ser espiritual. Y para eso muchas veces es importante que nos abramos a explorar ese proceso de sanación, ¿no? Que a veces no es muy agradable, pero sí es muy fructífero y a veces necesario. Ujú. Totalmente, Juan. ¿Por qué? Vamos a ver un poquito en el tiempo. ¿Por qué Claro. durante tanto tiempo la psicología y la espiritualidad estaban peleadas? Y al escucharte hablar como de forma como tan natural de Ujú. ella, ¿verdad? Como pues es que somos seres mental, emocional, energético, espiritual y como este conjunto, ¿por qué no podían ir de la mano?
Fíjate que esto tiene ahí sus razones históricas. Justo a finales del siglo XVIII, que es cuando nace la psicología como ciencia, aquí justo empezaron a quererla separar de lo que es la filosofía, pero principalmente de la religión. ¿Por qué? Porque ya ahora la psicología era algo más empírico, más experimental, y la parte religiosa, que en ese caso era como la traducción de espiritualidad, ¿no? En aquel En tiempo. aquel tiempo, Ujú. exactamente, pues no cumplía con los requisitos o los criterios del método científico, ¿no? Que son ser observable, ser medible, Como algo tangible, ¿verdad? Sí. exactamente, entonces comprobable. Y bueno, afortunada o desafortunadamente, como queramos verlo, a veces las experiencias espirituales pues no pueden ser medibles o repetibles porque casi nunca son iguales. Entonces, eso es algo también pues, muy rico de la experiencia espiritual. Y yo creo que era más que nada esto. Después de que se separó la psicología como ciencia, empezó a haber esta disputa entre la iglesia principalmente con la psicología, porque la religión decía, ah, no, la psicología es muy materialista, muy fría, y la psicología al revés decía, ah, no, es muy subjetivos, sin fundamentos, entonces ya no podemos estar de la mano, ¿no? Eso es básicamente el porqué. Pero la psicología realmente nace de la espiritualidad. De hecho, psicología significa estudio del alma, no de la mente, ¿verdad? O sea, es así literalmente la palabra psicología es estudio del alma. Ujú, Wow. sí. ¿En qué momento supiste que integrar la espiritualidad en la terapia podía ser transformador para tus pacientes? Pues mira, a mí me pasó al revés. Primero voy a empezar desde mi experiencia. Y a mí me pasó al revés. Yo más bien introduje la terapia psicológica a la espiritualidad. Ujú. Entonces, yo O sea, empecé, tú, ajá, ok, a ver, viviste cosas espirituales que sí, dijiste, a ver, esto tiene que tener una explicación y una unión. sí. Ok, Y justamente voy a hacer un pequeño paréntesis, me voy a ir a la etapa postnatal, primeriza. Yo tengo memoria desde hace mucho, desde que nací básicamente, o sea, incluso me acuerdo desde cuando, bebé. desde bebé, y me acuerdo cuando, yo soy cuate, entonces somos dos, y yo me acuerdo cuando mi mamá nos daba pecho, incluso yo recuerdo que mientras le daba a uno, al otro lo dejaba acostado en un silloncito, y le decía a mis hermanos mayores, cuídenlo, ¿verdad? Y mientras ella lo veía también. Y ella se sentaba en una mecedora en la sala, apagaba el foco y se ponía a ver, hasta me acuerdo que, de ya más adelante entendí qué era, pero ella se ponía a ver Mujer Caso de la Vida Real. Yo me acuerdo nada más de la intro. La musiquita. Entonces, sí, pero era otra intro, no era la más reciente, era otra, y me acuerdo de las imágenes de una chava corría y la perseguían, estaba medio raro, pero de todo eso me acuerdo. Y ahí justo yo creo que nace o se empieza a instalar una herida de rechazo en mí. ¿Por qué? Porque mi mamá se dividía el 50% del tiempo. Entonces, yo no interpretaba cuando ella alimentaba a mi hermano y me dejaba ahí, yo no interpretaba que ella estaba alimentando a mi hermano. Yo interpretaba, ella no quiere estar conmigo. Ella prefiere ver la tele y estar con alguien más, etcétera, ¿no? Pero sí uno lo hice consciente hasta ahora más adulto que justamente empecé a tener experiencias más transpersonales, ¿sí? Ni siquiera con la psicología como tal, sino fue más con la parte espiritual que yo pude ser consciente que esos recuerdos me traían esas memorias, ¿verdad? Más sensoriales y más corporales. Y también mi mamá lo hacía con el foco apagado y yo no, a mí no me gusta estar con el foco apagado, pero también ya de grande entendí que asociaba ese momento de un mini abandono, ¿no? Con la oscuridad. Entonces, pero desde ahí, entonces yo empecé ya más de grande a revisar todo eso. Y eso es nada más un pequeño paréntesis de cómo desde que nacemos, incluso antes en la etapa prenatal, también se empiezan a instalar ya sobre todo heridas de rechazo, ¿verdad? Entonces es muy, muy importante. Pero bueno, más adelante yo empecé a tener, bueno, yo era muy cariñoso con mi hermano, con mi cuate, yo lo abrazaba y le daba muchos besos y todo, pero él lloraba, a él no le gustaba y mi mamá me regañaba. Entonces yo aprendí, sin darme cuenta, que el demostrar afecto, el dar y recibir afecto era algo malo. Entonces ya en mi adolescencia, por ahí de los 14, 15 años, yo me consideraba una persona, pues estaba emocionalmente muy bloqueado y no nada más emocionalmente, también físicamente. O sea, tú me podías pellizcar, me podías pegar, a No mí no me sentías. dolía, ¿no? Entonces eso para mí, ay, qué padre, pero me empezó a perjudicar porque yo empecé a ver que perdía amigos, que la gente se alejaba.
me cuestionaban, oye, pero ¿por qué tú no hablas de nada? ¿No? O sea, como que era muy cerrado. Y entonces, ya más de grande, ya a los veintitantos, yo fui con una persona que ella canalizaba ángeles y fui con la excusa disfrazada, ¿verdad? De, no voy a terapia porque terapia es de débiles, pero voy con alguien para inventar ahí una excusa, ¿no? Pero realmente yo me sentía mal. Entonces, ahí justamente ella me dio información que por primera vez en mucho tiempo me hizo sentir conectado. Y yo dije, ay, ¿qué es esto, verdad? Entonces empecé a practicar la meditación. Y a través de la meditación era pues esta búsqueda de, me quiero sentir otra vez conectado, ¿no? Con la meditación y empecé a meditar con arcángeles. Yo recuerdo una meditación en especial que es la meditación y la experiencia espiritual que me introdujo a la psicología. Yo estaba en la tarde, recuerdo que era un sábado o domingo, no recuerdo bien. Creo que era domingo, porque en la meditación yo empecé a sentir a un arcángel. No lo veía, pero sí sabía que era él. Yo sentía que era Arcángel Rafael. Y él me mandó a misa ese día, o sea, me decía, me mandaba imágenes de la misa, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué misa? Si hace mucho que no voy. Y, y sí disfrutaba ir en su momento, pero ya tenía varios años de no ir a misa. Y yo dije, bueno, pues voy a ir porque siento que es algo genuino el mensaje que me dieron, ¿no? Entonces yo voy, llegué tarde, unos 10 15 minutos, y estaba bien lleno, inclusive había mucha gente parada atrás. Pero yo me pasé y a mediados de la iglesia había una banca y estaba vacía. Yo dije, pues la gente está atrás parada, pero yo me voy a sentar. Y encontré justo donde me senté un papelito de color verde. Y yo en la meditación yo le pedí a Arcángel Rafael, yo le decía, enséñame a ver o muéstrame lo que yo no puedo ver. Entonces, justo al abrir este papelito era de una óptica y se llamaba Visión, la óptica. Y el paciente se llamaba Rafael, como el arcángel, Torres, como yo. Entonces yo dije, bueno, si era, o sea, si era la señal, ¿no? Si era este lugar donde se supone que tengo que estar ahorita. Entonces, bueno, me quedé, la misa casualmente era de unos recién casados. Y el mensaje que a mí me llegó era, si tú algún día quieres tener este tipo de conexión emocional, tú tienes que trabajar en tus emociones y en tu cuerpo. Y me decía muy claramente, no te quedes en la fe nada más. Bájalo a tu cuerpo, me decía. Entonces, bueno, yo me salí de la misa y medio molesto porque yo decía, pues ¿Qué es ¿cómo? esto? Exacto. ¿Cómo voy a trabajar mis emociones? Y justo crucé la calle y me acuerdo que en voz alta pregunté, pero a ver, es que explica, o sea, ¿cómo voy a trabajar las emociones? ¿Qué le hago a mi cuerpo? Si yo hago ejercicio, como bien, ¿a qué te refieres con trabajar mi cuerpo? No pasaron ni 5 segundos, Abril, y pasó un señor en una bici y cantó 3 veces, tienes que llorar, tienes que llorar, tienes que llorar. Y para eso yo tenía como 4 o 5 años de no poder llorar. De hecho, yo me acostaba en las noches, imaginaba los escenarios más terribles para ver si alguna lágrima se escapaba porque exactamente, y no podía. Realmente era tanta la impotencia que mis ojos se sentían acuosos, pero nunca derramé una lágrima. Entonces, en ese momento que escuché al Señor cantar, me dieron ganas de llorar, pero no lloré. O sea, otra vez como la rigidez, ¿no? Entonces iba caminando y no me era suficiente. Entonces yo le digo, y esta vez le dije a Dios, ¿no? Como, a ver, Dios, pero es que necesito más, o sea, no creo que no creo en estos mensajes, o sea, que necesito más. Dime que No creías, o sea, habías visto no, tangible el papel, exactamente. el Señor había oído, la misa te decía que, o sea, todas las Ujú, señales estaban como a tu favor exacto. y lo que tú escuchabas, ¿verdad? O sea, porque la señal es cuando uno Sí, toma el mensaje y lo escucha exactamente. necesitabas más. Necesitaba más y justo cuando yo hago esta pregunta, Ajá. yo iba por un parque y ya ves estos pedazos de cemento donde escriben con el dedo cuando está fresco. Y justamente decía, Dios está aquí. Y yo dije, bueno, ya, Ya. ya no, ya. Entonces ahí, y justamente yo no busqué este proceso terapéutico, realmente una amiga mía muy querida, mi casi hermana, eh, ella me dice un día, oye, fíjate que estoy en este proceso terapéutico, es un taller vivencial que aparte, digo, tiene ya una formación, entonces, y hacemos esto, y, sí, claro, vamos, va. Entonces, bueno, yo me metí a esa formación, que es la formación en psicoterapia corporal, fueron casi 4 años, porque ahí se me dio otra vez la pandemia también, pero, y hasta la fecha me dicen algunos amigos de, oye, es que tú te metiste y ni cuestionaste nada, a pesar de que era un proceso muy fuerte.
y es que realmente yo ya sabía que iba. A mí ya me habían dicho que iba. Entonces, era tanta esa sensación de no sentir que yo dije, bueno, pues aunque sea el dolor, ¿verdad? Pero vamos a sentirlo. Entonces, es así como yo incorporo esta parte. Y ahí me doy cuenta de lo importante que es esta parte espiritual, como no desconectarnos de esta apertura a hacernos disponibles, porque pues yo digo, si yo no hubiera estado abierto a eso, yo tal vez no hubiera ido a pedir ayuda psicológica tampoco, ¿verdad? Entonces, para mí eso fue, es el inicio, ¿no? Como más bien a mí la espiritualidad me introdujo a la psicología. Entonces, por eso el beneficio. Y hoy en día yo lo veo a través de técnicas humanistas, de la psicoterapia transpersonal, el impacto tan profundo que tiene en la gente, ¿verdad? Y aunque la psicoterapia transpersonal no es en sí una ciencia, pero sí es reconocida como una disciplina, y es algo impactante, o sea, me emociona y me gusta mucho y también me sorprende todavía el efecto que tiene, Los resultados. los resultados que tiene en la gente. ¿Cómo Ujú. conjugas? Digo, a lo mejor aquí no hay alguien que le demos terapia, pero ¿cómo conjugas Ujú. esta parte espiritual? O sea, ¿qué técnicas utilizas Claro, espiritualmente junto con esa terapia transpersonal o psicología? claro. O al momento de llegar ahí ves o tu intuición, ¿qué es lo que te dice qué hacer con el Sí. paciente? Pues mira, básicamente, y te voy a contar también dos historias, pero básicamente hay varias técnicas. Por ejemplo, esta técnica que ya está muy adaptada a la psicología clínica, el mindfulness, es, ayuda mucho en algunos procesos, sobre todo pacientes que tienen procesos de ansiedad fuertes, pero esto ayuda a la conexión en el presente, ¿no? Entonces es una técnica importante. Pero hay otras técnicas que se utilizan, por ejemplo, no sé si he escuchado de Maslow, que con la pirámide esta de las necesidades, bueno, él Decides. en la punta pone la necesidad de la autorrealización, Ajá. pero él aparte le agrega esta aportación a la psicoterapia Trascendencia. transpersonal, Ah, sí, que es, él lo llama como experiencias cumbre. Y la experiencia cumbre él la define como momentos de intensa conexión espiritual y lo define como una necesidad o algo elemental para el bienestar humano, ¿verdad? Y estas experiencias cumbre justamente se pueden experimentar en terapia con meditación profunda, con respiración holotrópica, que esta respiración holotrópica también es algo, es una técnica que creó Stanislav Grof en la psicoterapia transpersonal, que es una respiración más acelerada, pero conectada, sí. exactamente, sin pausas entre la inhalación y exhalación. Y lo que ayuda a remover esta respiración es justamente esos bloqueos emocionales y estos patrones o malestares físicos que están ahí atorados en el cuerpo y lo remueve de una manera eh, pues muy profunda, o sea, es algo muy importante y muy trascendental para mí. Y está esta otra técnica que es parte, igual utiliza la respiración holotrópica, pero esa técnica que no sé si has escuchado hablar de ella, la creó Leonard Orr, eh, el Renacimiento, Rebirthing. exactamente. Ajá. Y eso que consiste en una sesión de respiración profunda entre 45 minutos a una hora, en donde el paciente está con la respiración conectada. Y en ese proceso el paciente puede experimentar sensaciones, emociones muy intensas, sensaciones físicas, Sí. corporales intensas, hiperventilación, etcétera. Pero ayuda justamente a hacer una regresión a las etapas primarias de la infancia, incluso al nacimiento, y a resignificar traumas instalados en esas etapas. Entonces, digo, esas técnicas se utilizan, ya hay que preparar al paciente algunos meses y dependiendo del perfil del paciente para inducirlo a que empiece a respirar, etcétera. Pero algo así más rápido, pues la respiración. Solamente hay técnicas de respiración que yo al menos al inicio de mis terapias, o sobre todo al inicio, pero a mí sí me gusta que el paciente haga arraigo a través de la respiración y la conciencia corporal y para que vaya identificando sus tensiones y a veces, dependiendo del paciente, esa tensión me dice por dónde ir, ¿sí? ¿Hacia dónde? Hacia dónde ir. O sea, ¿qué vas a hacer al respecto de eso? Exactamente. Y tengo una paciente, por ejemplo, su padre falleció hace unos 5 años más o menos
Y ella, después de la muerte de su padre, empezó a somatizar, pues, tenía síntomas físicos pero graves. Empezó a tener desviación de columna hacia el lado derecho, la pierna derecha con mucho dolor, iba a terapia, etcétera. Y justamente, y esta es la parte donde integro también la espiritualidad a veces sin querer, pero Claro. me ha pasado en algunas terapias y es, en esa ocasión era una sesión donde ella llegó con mucho dolor. Y yo empecé a ver a su papá. Empecé a ver a su papá porque ella lo evadía el tema. Entonces empecé a ver al papá y el papá me hizo sentir algo muy... Era una mezcla entre ternura con algo de tristeza y rigidez, ¿no? Como... Y me decía eso, me decía, eso que ella trae, hay parte que es mía y hay parte que ella la empezó a somatizar a raíz del peso y la carga que representó mi muerte y no lo quiere soltar. Entonces, hablando, empecé a meter ese tema a la terapia y ella tan solo hablar y reconocer, porque ella era la hermana mayor de las mujeres, y ella fue la primera en enterarse del fallecimiento del papá y tuvo Tuvo que decir esa, la noticia, exactamente, y etcétera. tuvo esa información por varias horas. La hermana que le sigue, por ejemplo, le lleva unos 9 años, es una edad considerable, ella se sintió con un peso muy importante que empezó a somatizarlo, ¿verdad? Empezó a la columna a resentir ese peso. El lado derecho, justamente esta columna se iba al lado derecho como queriendo seguir a la parte del padre, la parte derecha, mucho dolor. Entonces, justo hablarlo, platicarlo y reconocer, empezó a sentir una disminución de los síntomas en ese mismo momento. ¿Sí? Entonces, es así como a mí me ayuda la espiritualidad también a veces en la parte psicológica. A ver, Ujú. como más fuerte, ¿de dónde viene la situación? Y ir más al grano. Exactamente, sí, Sí, porque muchas terapias psicológicas sabemos que duran 1 año o 2 años y sí, los pacientes a veces, digo, a mí me han llegado conmigo que dicen, no avanzo, llevo claro, 10 años y contigo avancé en una sesión lo que no avancé en 10 años. Y yo sí, digo, ay, no, no puede ser. Dice, es así, Abril, o sea, a veces hay, digo, cada quien claro. tiene su estilo y diferentes técnicas y no vamos a hablar de nadie, sino Ujú. simplemente de que te ayuda a ir más al grano, porque la siguiente pregunta que yo tenía para ti es, ¿qué beneficios han obtenido tus pacientes con esta experiencia Claro, en combinación, en ¿verdad? combinación. Combinarla. Entonces me dices eso, que sanan dolores, tanto emocionales Sí, como como físicos físicos. en el momento. Exactamente. Y justamente esta paciente, creo que es la cuarta vez que va a terapia. Y me dijo, nunca me había sentido tan diferente, ¿verdad? Entonces realmente, digo, es un honor para mí como escuchar eso, ¿verdad? Y también Claro, una satisfacción, ¿no? satisfacción. Sí, sí, Totalmente, porque muchas veces este, la persona, pues, que tiene la intención y que tiene apertura y que quiere sanar, sí, no sabe ni por dónde. Digo, exactamente. bien como lo dijiste tú hace un ratito, tú estabas desesperado buscando tu sanación o Sí, buscando que te ayudara y pues eso te llevó a esto, a a eso. lo que ahorita haces para ayudar a la gente. Exactamente. Sí, entonces esos son los beneficios principales y también que hay mucha gente, o todos vienen con un pedido de ayuda, ¿verdad? Pero a veces no es un pedido de ayuda de una situación en crisis o no, es más, quiero tener un propósito, ¿sí? Entonces, justo esta parte más profunda, una conexión con algo más, les ayuda a ir sintiendo esta emoción por la vida, ¿no? Sí, Totalmente. sí, sí, sí. ¿Cuándo saber si es un malestar psicológico o tiene Ujú, una raíz espiritual? claro, ¿Qué notas tú ahí cuando dices, esto sí es por la psicología y me voy a ir por la psicología o esto trae? sí. Pues mira, a veces está complicado porque ambas coexisten. Sí, por ejemplo, una depresión profunda te puede llevar a una crisis espiritual o una falta de propósito o sentido te puede meter en patrones muy ansiosos. Entonces, a veces coexisten, pero por experiencia propia, el tema psicológico a veces tiene una explicación en la experiencia de vida del paciente. Sí, está muy ligado a ciertos patrones de situaciones traumáticas que se pueden ir revelando conforme avanza la terapia o simplemente con un análisis diferencial, ¿verdad? Para revisar la sintomatología que pertenezca al diagnóstico que estamos viendo. Entonces,
Y sobre todo, muy importante, el tema psicológico responde al tratamiento psicológico, ¿sí? Es decir, con la terapia o una valoración psiquiátrica con medicación, tiene un efecto muy positivo en el tema psicológico. En cambio, en el tema espiritual, muchas veces la persona no tiene, eh, ahora sí que una sintomatología de la mente, o sea, no es algo psicológico y a veces es difícil de explicar. Pero, por ejemplo, y lo aterrizo nuevamente a mí, eh, por ejemplo, mi papá es médico. Entonces, mi mamá, yo cuando era niño, ella recibió ciertos ataques energéticos, ¿verdad? Así lo llamo. Pero yo veía cómo ella se quedaba intrincada, no se podía mover. Mi papá le llevó a muchísimos hospitales con muchos especialistas. Nadie le detectó absolutamente nada. Pero una señora que justamente se dedicaba al tema energético y la arbolaria, la curó rápidamente, ¿verdad? Con masajes y sanación energética, ¿no? Y aquí realmente, digo, con ese tipo de síntomas he aprendido a identificar cuando es algo más espiritual, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, yo hace unos 4 años, yo también pasé por momentos depresivos, pero yo ya estaba en terapia y todo, ¿verdad? Y esto, yo me empecé a dar cuenta de que no solamente era una depresión o episodios depresivos, porque yo siempre he soñado mucho, pero yo empecé a soñar cada día de la semana, soñaba, pues no sé si llamarle demonios, ¿verdad? Pero soñaba algo relacionado a eso que me drenaba. Te da miedo. O sea, digo, Me no, daba, me daba, no a lo mejor miedo, pero es como que no me estaba daba normal. pendiente, sí, exactamente. Entonces, y no nada más eran los sueños. En la casa, yo, por ejemplo, me metía a bañar y yo era como si hubieran 6 personas abriendo puertas, caminando, todo. Y yo decía, no hay nadie, estoy yo, ¿verdad? Y empezaban a moverse cosas, etcétera. Y ya lo que me hizo darme cuenta fue, yo estaba dormido, tengo yo una estatua de Arcángel Zadkiel ahí frente a mi cama, y se escuchó un golpe bien fuerte. Entonces prendí el foco, yo pensé que mis gatos habían tumbado la estatua, pero no, mis gatos, y eso fue algo extraño porque mis gatos ni sintieron, estaban dormidos ahí conmigo en la cama. Y yo dije, no, pues ahí está la estatua. Mis papás me acaban de regalar un Cristo y yo lo puse en una mesita, ni siquiera lo colgué, lo puse en una mesa de madera ahí al lado y no estaba. Entonces me di cuenta que estaba abajo de la cama, partido en dos. Y eran las 3:30 de la mañana casualmente cuando veo el reloj. Y yo dije, no, pues esto ya no es tanto de mi depresión, Tan normal. ¿verdad? Tan normal, exactamente. Y en terapia, ahorita no me ha pasado en terapia psicológica que alguien traiga un tema espiritual como tal, pero más bien en sesiones de tarot sí me he dado cuenta de personas que más bien traen mucha energía negativa porque, y me doy cuenta cuando se la pasan yendo de brujo a brujo o teniendo este tipo de prácticas que ni saben qué están haciendo Iván, y van. Entonces, estos malestares medio disque psicológicos o de tristeza que no entienden, están más ligados a esa carga energética negativa. Pero esto es algo que yo he detectado más en sesiones de tarot, no tanto en la psicología. Pero sí, digo, en mi experiencia te digo, algo psicológico responde al tratamiento psicológico, algo espiritual sigue dejándote un vacío y una sensación de confusión. y hay que ir Ujú. más allá. Hay que ir más allá. Cuando van de esos de brujo en brujo, o que Ujú. están como saltando de Sí. picaflor, bueno, y que quieren respuestas, ¿qué le sugerirías a esa gente? Yo les sugeriría más bien que ya se olviden de estar yendo a eso, se hagan una limpieza, sí, que se hagan una limpieza. A mí me gusta hacer limpiezas con baños, sobre todo, y que se centren mucho en esas respuestas que quieren encontrar afuera, las empiecen a encontrar dentro, ¿sí? ¿Cómo? Con procesos de meditación. También pueden buscar un acompañamiento psicológico. A algunas personas se los he sugerido, sobre todo personas que andan en un duelo, de ruptura, sobre todo, porque son los que tienen mucha ansiedad por ir a saber qué está haciendo la otra persona. Entonces, pero es como este acompañamiento psicológico que te ayude a ti a estar tranquilo con ahora sí que a tomar la vida como es en este momento, ¿no? Pero esa es mi recomendación, ya parar de hacer esas visitas, hacerte una limpieza y enfocarte más en ti, pero pedir ayuda.
Sí, pedir ayuda psicológica porque después se vuelven adictos a esto del tarot y esto. Y a mí por lo menos no me gusta. Yo les digo, no, esto es con tiempo, ¿verdad? Entonces, sí, esa Sí, es que la no, no cada recomendación. semana, ¿verdad? Porque la energía no Exactamente. cambia en La cada energía semana, no sino cambia hay cada que semana. trabajar cosas para que verdaderamente la energía cambie, ¿no? Exacto, hay que mover la energía para que el resultado se vea o se refleje distinto. Entonces hay que dar tiempo a eso. Ujú. Sí, Totalmente. sí, sí, sí. ¿Qué riesgos tú ves si solo trabajamos la mente y no el alma o el espíritu? Bueno, mira, si solo trabajamos la mente y no el alma, y es un riesgo, a lo mejor no todos lo corren, pero sí es un riesgo que puedes tener una desconexión emocional, ¿sí? Porque te vuelves una persona más analítica, una persona más rígida y puedes inclusive a veces tener esta falta de propósito eventualmente, como, pues sí, logro muchas cosas, pero no las disfruto. ¿Por qué? Porque siempre estoy viviéndolas a través del pensamiento y no de la emoción. Entonces ese es el riesgo, ¿sí? Y al contrario, trabajar solo la parte espiritual Ujú. cae en esta parte que existe mucho, que es el ego espiritualizado, ¿no? De que, no, pues a mí no me puedes corregir nada porque como yo ya hago esto, yo soy perfecto y ya no hay nada, o sea, yo hago todo bien. Y también hay otra parte que eso sí lo veo mucho en terapia psicológica, personas que tienen sobre todo una caracterología más esquizoide, que son los que están más desconectados del cuerpo y muy conectados acá a la mente y a lo cósmico, ¿no? Ujú. Y se les dificulta mucho materializar sus proyectos, ¿sí? Como aterrizarlos. ¿Por qué? Porque les falta estructura y es justamente lo que te da el trabajo psicológico también, ¿verdad? La estructura y toda esta parte de poder, ahora sí que acomodar todo el escenario para que lo que esté aquí baje, ¿sí? Y lo que está acá suba también. También, Ujú. totalmente, sí. Sí, Como digo, todos son buenos en equilibrio, ¿no? O sea, exactamente. digo, En haciendo el balance. equilibrio en balance pueden Ujú. funcionar. Sí, 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 sí. ¿Qué papel crees que juega la intuición, Ujú. los rituales, la energía en procesos terapéuticos profundos? Mira, para mí es muy importante porque, y sobre todo en la parte de los rituales, no sé si Jorodowski, que incluyó este tema de la psicomagia, Psicomagia. Ujú. exactamente, pero algo que inclusive terapeutas con maestría en neurociencia, sí, y ellos también lo aplican, que es esta parte de poner a escribir al paciente, que aparte del poder sanador que tiene el expresar, cuando vemos que a un paciente se le dificulta el hablar de un tema o ponerlo en palabras, esta parte de escribir les ayuda bastante, pero la parte del ritual no es lo que escribe, sino lo que se hace con lo que escribe, ¿no? Entonces podemos, no sé, algo simbólico, como, bueno, si es una carta de dolor o todo lo que, la experiencia traumática que te ocasionó cierta persona, etcétera, vamos a enterrarla, ¿verdad? Que el dolor se entierre junto con esta carta o estas palabras que escribiste. O, por ejemplo, tener un altar con tu linaje familiar en tu casa y tener fotos o algo que pertenezca a esas personas, o simplemente los nombres, como esta parte de incluir el linaje paterno, el linaje materno, honrarlos, como reconocer el papel que tienen pues, para que tu vida sea lo que hoy es, ¿no? Entonces, toda esta parte es muy importante. eh, y digo, habrá ahí colegas Sí, que dice, ay, no, eso que no me funen sirve, sí. exactamente, pero yo he visto que funciona, al menos esta parte de los rituales, dar un cierre a través de simbolismos, ayuda bastante muchas veces para que la persona suelte, ¿sí? Y la parte de la intuición es muy importante, no solo desde la parte del terapeuta, porque el terapeuta por ahí la intuición le ayuda a ver qué intervención o cuándo intervenir, etcétera, y no nada más es la observación, realmente hay una parte de intuición muy fuerte, ¿sí? De que, bueno, aunque esta persona no me haya dicho esto, Voy por allá. voy por acá, sí, es lo que le va a ayudar y le ayuda, exactamente. Y para el paciente, la intuición genera, pues a veces hay muchos pacientes que no tienen palabras para describir qué sienten, pero la intuición les ayuda por lo menos a estar claro de que lo que sienten es, pero no lo pueden sacar. Pero al menos podemos trabajar a que lo expresen de otra manera, no con palabras, ¿sí? Pero al Sí, menos me siento están, mejor, o me siento más ¿sí? en paz, o Sí, me sí, sí. tranquilicé, o pude dormir. O sea, como que esa Exactamente. parte donde dentro de ti sabes algo, pero no sabes cómo lo sabes. Exactamente. Y también los pacientes tienen esta intuición de a lo mejor un cierto enfoque terapéutico no les ayuda
y ni siquiera le has dado la oportunidad, pero ya la intuición le está diciendo, no, mi cuerpo me pide otra cosa, sí, entonces esa parte de la intuición es importante tanto para el paciente como para el terapeuta. Claro. Y la parte de la energía, pues ahora sí que la energía es todo, ¿no? Porque, y es algo que usamos mucho en psicoterapia corporal y transpersonal también, porque pues yo les digo siempre, el cuerpo es energía. Si lo descomponemos, las partículas más pequeñas, ¿verdad? Que ahora ya no son los átomos, ya son los quarks, que creo que se llaman. Pero todo es energía en vibración, ¿no? Entonces, les digo, bueno, el cuerpo es energía. Nada más que, bueno, es energía más densa, por eso es más tangible, ¿no? Pero esto nos da la oportunidad de poder conectar con más energía, ¿sí? Y la energía ahora sí que se ve en todo el cuerpo. De hecho, el somatizar emociones es precisamente por esta parte, esta carga energética que tienen las emociones y el cuerpo las toma. ¿Sí? Entonces, sí, pues ahora sí que es muy importante. Sí, sí, sí. Claro, es un todo. Exacto. ¿Tú crees que se pueda sanar sin entrar en contacto con la espiritualidad? La respuesta es sí. Sí se puede sanar, Abril. El detalle es que, sí, digo, cada persona es diferente y yo creo que a todos les va a ayudar algo distinto. Pero para aquellas personas que ya están pasando por un proceso de sanación en terapia psicológica o algún otro taller o lecturas de libros, ¿verdad? O podcasts que son muy terapéuticos también, y todavía tengan esa sensación de no, es que hay algo más o necesito tener esta profundidad o esta conexión. O simplemente, mira, hay personas que están en relación de pareja Ujú. y buscan una conexión muy profunda con su pareja. Y a veces la pareja no No es te que la sea puede mala, dar. simplemente no te la puede dar porque él es más práctico, no más básico. Y esas personas pueden darse cuenta que a lo mejor la espiritualidad los está llamando por algún otro lado. ¿Sí? Entonces, ese es, te digo, sí pueden sanar, pero si quieren algo más profundo, una conexión con algo más trascendental o ahora sí que remover el inconsciente más de raíz, a lo mejor las experiencias espirituales pueden ser el camino. Ujú. Sí, sí, sí. Siento que, bueno, no sé qué piensas al respecto, pero la espiritualidad busca cómo entrar a tu vida. Exactamente. Digo, Sí, en muchos de los procesos, pues dolorosos, rompimientos, como bien lo estás diciendo, pérdidas de bebés, exacto. pérdidas de trabajo, alguna pérdida muy profunda para ti, pérdida de una casa, o, digo, cualquier tipo de, no voy a hablar solamente de pérdida, sino de cualquier tipo de situación de salud, busca Ujú. cómo entrar. Exactamente. Siento que así me pasó. Yo desde niño realmente siempre estuve medio conectado ahí con el tema espiritual, de manera inconsciente, no lo entendía. Pero ya de grande lo que me metió nuevamente a la espiritualidad fue el dolor, ¿sí? Fue procesos de duelo grandes, que digo, yo tengo la fortuna de tener todos mis padres con vida y todo, pero hubo un tiempo en donde se me juntaron muchas cosas, ¿verdad? De hecho, se juntó el tema de la pandemia, me acuerdo del 2020. Yo me acababa de mudar, justo estaba en mi segundo año de la formación de psicoterapia corporal y íbamos a empezar el año de desbloqueos, ¿verdad? Entonces la directora ahí nos decía, si viven con personas, desde ahorita vayan diciéndoles que ustedes van a estar inestables emocionalmente este periodo de tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque es un proceso muy fuerte y muy profundo y sí nos recomendaban no tomar decisiones importantes. Entonces se me acumularon muchas cosas y yo rompí con mi expareja y todo. Y fue así como, ay, me cambió el estilo de vida 360 grados de ya no vivir con mis papás, de vivir solo, de no poder salir por la pandemia, de ya no estar con mi pareja, de etcétera. Entonces, de empezar a abrazar esa vulnerabilidad, ese dolor que hace mucho no sentía como parte de mi proceso terapéutico. Y empecé a tener bastantes sueños así, hasta premonitorios. O sea, había mañanas en donde yo decía, es que hoy me va a hablar esta persona y le escribía oye, es que me va a hablar esta persona, ¿qué le digo? Y me hablaba a las 4 horas. Era así como muy, pues algo que me gustaba, pero a la vez no entendía, entonces no lo disfrutaba, ¿verdad? Y sí, como dice, la espiritualidad busca por dónde meterse a tu vida. El tarot justo yo no sabía.
nada de tarot, inclusive yo decía que eso No no, iba. O sea, pero como empecé que a es soñar algo. con las cartas del tarot, empecé a soñar con las cartas del tarot y yo decía, fue una noche así bien extraña, soñé con dos cartas de tarot y me levanté con mucha curiosidad Investigar. y me compré un mazo. Entonces, y ahí lo tenía, nunca lo abrí, pero yo dije, pues ahí está, ¿verdad? Y algo que me pasó, y esto ya va más atrás, de niño, Aureli, siento que ahí empezó ahí mis temas, mis problemas familiares, por decir. Yo tenía 7 años, me acuerdo, y por donde viven mis papás había hay muchos campos todavía, campos de béisbol, fútbol, todo esto, pero antes era monte, ahorita ya es calle, estacionamiento, pero antes era puro monte, había una casita donde se metían personas a drogarse y a hacer cosas. Y una vez yo de día fui a la casita y me encontré una ouija de cartón y la saqué. Entonces me la traje y había un niño ahí en la cuadra que me caía mal. Entonces yo me acuerdo que éramos como 5 niños ahí en la cuadra y yo les decía, oye, venga, mire, me encontré esto. Yo no sabía que era una ouija, yo nada más, pues no sé, era algo intuitivo, ¿no? Como, pues es un juego. Ujú. Entonces yo les decía, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner las manos aquí y vamos a repetir que le dé varicela al niño este que me caía mal, ¿no? Y yo dije, bueno, vamos a repetirlo. No sé, la verdad, cuántas veces lo repetimos, pero al día siguiente fuimos a buscarlo y la mamá nos dice, no puede salir, tiene varicela. Entonces yo dije, ok. No, me dio miedo, ahí sí me dio miedo. Sí. Pero yo Era siento, Abril, ouija, pero no, o sea, no hechiza, era una ouija era una ouija de cartón duro. sí, 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 pero sí, sí, hecha, o sea, hecha, hecha, sí. exactamente. Y ahí es donde yo empecé a sentir, porque justo ahí en esa edad yo empecé a tener problemas de enojo y ira muy grandes contra mi hermano mayor, mi papá. Y yo nunca lo había relacionado hasta ahora que entré a este tema de la espiritualidad, pero yo siento que se me quedó algo pegado ahí, porque era muy sorprendente que un niño de 7 años llegara a ese nivel de enojo, era muy, Y no muy lo grande. tenías antes de haber No tenido lo tenía, contacto. no, ahí empezó. Y digo, yo creo que la vibración conforme crecí fue elevándose y se despegó, no sé qué pasó, pero sí fueron unos años difíciles. Entonces, para que No tengan agarren cuidado, ouijas. exactamente, para que tengan cuidado, porque digo, a lo mejor un niño puede cambiar la vibración, pero una persona adulta que ya tiene a lo mejor vicios, etcétera, y se mantiene ahí en una vibración pues media baja, ya no es tan fácil, ¿verdad? Digo, Sí, claro. pero bueno, es una experiencia, ¿no? Y te digo, a pesar de todo esto me desconecté. Y justamente a esa edad también falleció mi abuelo paterno. Y yo lo sentí yo creo unos 6 meses. Como él caminaba, subía las escaleras. Y yo siempre sentía que él iba a visitar a mi hermano mayor, pero él se quedaba ahí parado en medio. Yo me dormía afuera del cuarto de mi hermano mayor, en la sala de arriba, y él se quedaba ahí. Y hubo 2 veces que sí sentí que se sentó en la cama. Y como a mí me gustaban mucho las películas de terror desde niño, siempre me la pasaba viendo Poltergeist, Chucky, el payaso eso. Entonces yo vivía acostado en medio de mis papás y ellos le echaban la culpa a las películas. Y yo no, es que yo siento cómo viene. Y Mi mi abuelito. abuelito, sí, mi abuelito tenía un problema en una rodilla y arrastraba un pie y traía siempre 2 cadenas o 3 ahí colgadas, se escuchaban. Y era exactamente lo que yo estaba percibiendo, ¿verdad? Pero bueno, te digo, todo esto lo adormecí por vivir en la inconsciencia o no sé cómo llamarlo y hasta ya de grande empecé a tomarlo Y a lo mejor la anulación esta de tus papás nombres o las películas, o como que toda esta también. explicación como lógica, ¿no? Sí, Para que eso no estuviera en tu exactamente. vida. Sí, Pero sale. sale, sí, por una u otra vía siempre encuentra el camino. Entonces, por eso yo digo, si una persona se atreve a pasar un proceso de sanación psicológica, Ajá. yo creo que tarde o temprano, si es el camino, va a salir algo relacionado a lo Con la espiritual. espiritualidad, porque esa es la siguiente pregunta. ¿Qué has aprendido tú como terapeuta o acompañante al integrar estos dos mundos? ¿Qué sale uno? Claro, sí, ¿verdad? Pues fíjate que he aprendido sobre todo que no todo se sana con la mente. O sea, a veces el simple hecho de estar en quietud, de escuchar o estar en silencio, o el simple hecho de estar en presencia acompañando, puede atraer respuestas
que no son racionales, ¿verdad? Y también he aprendido que, pues, no todo se trata de resolver síntomas. Como te comentaba hace un rato, hay personas que buscan un sentido más profundo. Entonces no todo se trata de, ay, me duele aquí, me duele acá. No, hay cosas que podemos lograr una sanación a raíz de conectar con este inconsciente o estas memorias que tal vez nos hicieron desconectarnos de esta parte espiritual. O sea, hay maneras de conectarnos nuevamente. Y, y sobre todo aprendí esto del dolor, ¿no? Como el dolor como maestro y como catalizador, porque muchas veces lo tenemos bien satanizado y no queremos entrarle a eso. Y yo realmente soy de la idea, y está este dicho, ¿no? De que el dolor es parte de la vida, el sufrimiento es opcional, y así es, realmente. Sí, Sí, pero el sacar ese mayor provecho a lo que estás viviendo, o sea, del dolor, digo, o de lo que estás viviendo, es como una buena momento de transformación, ¿no? exactamente. Eh, porque evidente, él está llegando para hablar algo contigo Sí, o para enseñarte algo. Y si lo exactamente, tomas como ese maestro que tú comentas, te puede llevar a una gran historia, que en este exactamente. momento estamos viendo que es tu historia de misión, Sí, de vida, sí, sí, o sí, lo que te encanta o te apasiona. Lo otro, exacto. pues lo haces terrenalmente porque hay que sobrevivir, ¿verdad? Digo, también Sí, 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 el sí, mundo, o sea, digo, estos dos trabajos, ¿no? O sea, exacto. el trabajo seguro, el Ujú, trabajo pues terrenal y este claro. trabajo psicológico espiritual Sí, que, que pues sí. te da satisfacciones y que te hace sonreír y que te hace, Exactamente. Y que justamente yo te puedo decir, la terapia psicológica es maravillosa, a mí me salvó la vida, pero lo que me ha mantenido en la vida y apasionado de la vida es el tema espiritual. Sí. claro, que lo conjugas muy bien y que yo he visto que lo complementas en clases. Ujú. Veo que dices, a esto, lo uno aquí. Sí. Esto, siempre te estoy escuchando porque digo, y lo uno aquí. O Sí, sea, esto es sí. igual a esto y se hace así. Ujú. Que este tema intuitivo lo has, lo has como podido encajar con Exactamente. todos los procesos psicológicos que yo escucho. Digo, Sí. que pones de ejemplo, ¿verdad? Que a veces levantas la mano y dices, pues este ejemplo, Sí, esto. exactamente. Sí, es que ya es, como dices, algo más intuitivo que... digo, y también esta parte analítica, rígida que tengo, ¿verdad? No, procesal. Claro, ándale. Es esta parte Sí, procesal, o procesal. sea, de Ujú. metodología Sí. que te gusta seguir para Ujú. poder entender y encajar en lo que Exacto. estás, digo, Lo que estoy lo que estás aprendiendo, ¿no? Lo que aprendiendo. estoy viendo, exactamente. Ujú, es más que nada eso. Sí, 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 sí. Ok, en estos procesos también, digo, psicológicos y espirituales, ¿ves algo del futuro en cartas o en... Fíjate que lo enfoco mucho a lo evolutivo, pero sí también he hecho sesiones predictivas. Sí, de hecho, justamente, digo, con unos muy queridos amigos míos que buscaban tener familia hace mucho tiempo, y creo que fue en marzo del año pasado que yo les decía, no, es que aquí a mí me gusta que el embarazo es al cierre del año o al cierre del mes, ¿no? Como, si no al cierre del mes, al cierre del año. Y justamente me hablaron al cierre del año, ¿no? ¿Qué crees? Y yo, están embarazados, ¿no? Sí, ¿cómo sabías? Sí, sí, pues es que yo siempre me quedé con la información, ¿no? Este, y otro tema de sueños más premonitorios, para que no son del tarot, pero sí, yo he llegado a identificar un patrón. Cuando yo a veces me levanto con un dolor en la parte izquierda de la espalda superior, sé que la sensación que viví en el sueño puede ser algo que va a materializarse. Y me pasó, por ejemplo, hace unos meses yo soñé que yo estaba en una carretera, me paré porque vi a unas personas muy queridas y me bajé a saludarlas, pero puse las intermitentes y me quedé parado en un lugar que no era. Entonces vi donde dos personas se llevaron la camioneta. Y yo salía y los correteaba y en eso se regresaban y donde me iban a atropellar me desperté, ¿no? Entonces fui a unas clases, me estacioné en un lugar donde no era, pero yo no sabía. Se llevan el carro. Se llevaron la camioneta, pero yo no había asociado el sueño todavía, sino que cuando yo vi una patrulla a una cuadra y donde yo corrí y sentí el acelere que sentí en el sueño, se me vino el sueño. Y dije, mira.
Estoy persiguiendo la camioneta. Entonces, sí, me pasa eso. También hace poquito, en octubre, tuve un sueño eh, donde moría un hombre, un familiar mío, pero en el sueño estuvo muy raro porque a él le ponían rosarios. Entonces, cuando llegaba al séptimo rosario, como el rosario como que si estuviera maldito, ¿no? Y le quitaba la vida. Pero en el sueño yo se los quitaba y lo podía sanar y revivía. Pero a los 3 días falleció mi tío. Yo, yo me asusté un poquito porque yo asocié a mi hermano, a mi cuate. Mi cuate es cristiano, entonces yo dije, bueno, rosarios y no sé, pero pues no, ojalá haya sido un sueño. Y no, no fue él, fue otro hombre de la familia, pero sí fue Mm, importante, ¿verdad? Fue mi claro, era tío, alguien yo creo que mi cercano. tío más querido, exactamente. Mm, Sí, sí, sí. Entonces, pues esta es la parte, y en tarot sí, digo, puedo ver más o menos cómo se ve la energía a cierto tiempo. Y lo que yo he visto, por ejemplo, a una de mis mejores amigas, ella nunca había podido tener una relación estable como tal. Y recuerdo una vez que jugando me dice, vamos a hacer, hazme una lectura. Y estábamos en línea. Y digo, bueno, va. Y era diciembre. Yo le digo, oye, pues aquí me dice que en marzo o abril vas a conocer a alguien con quien sí te vas a casar. Pues ya está casada y tiene un bebé. Y lo conoció así, marzo, abril. Justo después de la tirada, ¿no? Entonces sí he podido ver esas cosas. qué bueno, Ujú. Sí, 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 sí. Pero no dejo de aprender, la verdad. Yo siento sí. que es un proceso de vida este tema de Del la psicología y también el autoconocimiento, autoconocimiento. Sí, sí, totalmente. ¿Qué le sugerirías a las personas que en este momento se encuentran perdidas, claro. desubicadas, traen muchos problemas o muchas situaciones de crisis a su alrededor, o Ujú, posiblemente están viviendo una crisis existencial interna claro, importante, ¿verdad? Con lo cual ellas o ellos pueden empezar a dar el primer paso. claro. Pues mira, y lo cuento también por mi experiencia con pacientes y también con mi propia experiencia, pero la vulnerabilidad, Abril, es algo que muchas personas la asocian con debilidad y mediocridad y muchas cosas más, ¿verdad? Entonces, esta parte de a veces sentirnos confundidos, pues sentirnos mal, es porque no estamos abrazando esa vulnerabilidad. Y bien dicen que no es valiente el que no siente miedo, sino el que con miedo avanza. Entonces yo les diría, detente, honra todo lo que estás sintiendo, honra la tristeza, el dolor, todo lo que estés sintiendo porque por algo lo estás sintiendo. Pero honrarlo significa escucharlo, no nada más sentirlo. Escúchalo, ver la tristeza que te está diciendo, qué necesitas sacar. Necesitas llorar. Si no puedes hacerlo, pide ayuda, pero si puedes hacerlo, llora. ¿Qué te está diciendo el enojo? ¿Con qué no estás de acuerdo? ¿A quién no le estás poniendo límites? ¿Con qué no estás satisfecha? Entonces, como sentarnos a desmenuzar las emociones y atrevernos a abrazarlas y aceptar que ser vulnerable no es ser débil, es ser valiente. Porque una vez que tú dices, bueno, sí es esta emoción y no sé cómo gestionarla, bueno, entonces acércate a pedir ayuda, porque pedir ayuda es de valientes y es también parte de tu propio proceso de validarte a ti mismo, que es parte de tu crecimiento. Sí, o sea, el aprender a validarte, por ejemplo, estas personas que a veces, y conozco muchas, ¿no? Que les anda el baño y no van. No van porque, no, es que cómo, no, ya se va a acabar la película, no. Bueno, escúchate, o sea, escucha eso y con esos pequeños pasos de empezar a escuchar lo más sutil, vas a poder posteriormente en situaciones más complicadas escuchar qué te está pasando y pedir ayuda si es necesario. Entonces yo les recomendaría eso, como escúchense y háganse caso, escuchen el cuerpo sobre todo también y pidan ayuda, porque no tienes por qué poder con Tú todo tú solo. solo. No se puede, eres humano, no eres un robot ni un superhéroe. No quisiéramos, ¿verdad? Pero no lo somos y ser humano es muy bonito también, ¿sí? Porque ¿qué ser tiene esta capacidad de sentir todo lo que podemos sentir? Entonces, aunque sea algo que no es tan agradable a simple vista, eh, o sea, date ese reconocimiento de que lo estás sintiendo. ¿Cuánta gente, como yo, mi experiencia, no podía sentir, era impotente, no poder sentir, no poder llorar? Entonces, a veces,
cuando el dolor nos saque algunas lágrimas, pues abracemos esas lágrimas. ¿Sí? Sentirte vulnerable sería como el primer paso para Exactamente. poder entender Lo que lo te que sucede. te está diciendo. Exactamente. ¿Sí? Abraza tu vulnerabilidad. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan de Dios. ¿Cuáles son tus redes sociales para que te puedan seguir, para que Claro. puedan escucharte, para que puedan platicar contigo? Fíjate, sí, fíjate, ahorita yo tengo Facebook y tengo Instagram, pero no lo uso mucho para este tema de psicología. Mm, Básicamente, yo trabajo ahorita con un grupo de terapeutas, pero mis pacientes son más de boca en boca, ¿no? Igual la parte espiritual, pero les puedo dejar las redes sociales. Digo, en Facebook me encuentran así tal cual, Juan Torres García. Y por ahí, no sé, tal vez el WhatsApp por si quieren información. Digo, si no es directamente una terapia psicológica conmigo, pero yo pudiera también canalizarlo con colegas muy expertos en la materia. Y ya sesiones también espirituales, con gusto puedo darles información de eso. Entonces ahí les puedo dar mi WhatsApp, lo podríamos poner ahí en la pantalla. muy Ujú. bien, perfecto. Sí, Pues no lo pasas. claro que sí. Muy bien. Pues hoy entendimos que el alma y la mente no están peleados, que sanar no es elegir entre lo emocional o lo espiritual, sino permitir que ambos se encuentren, se abracen y colaboren. Si estás en un proceso de búsqueda, de sanación, de preguntas que aún no tienen respuesta, quizá no se trata de elegir entre la psicología o la espiritualidad. Quizá la respuesta está en unirlas, en honrar ambas dimensiones de tu ser, porque al final todo lo que duele en la mente también resuena en el alma y todo lo que se libera en el alma transforma profundamente la vida. Te mando un abrazo enorme de mi corazón al tuyo, tu amiga Abril Méndez de Luz de tu Luz y nos vemos próximamente en otro capítulo más.